antes que nada, ¿se acuerdan que les había dicho que hoy va a estar la directora de la Subsecretaría de Epidemiología de la provincia? Bueno, lamentablemente tuvo que viajar a Buenos Aires, así que me pidió que pasemos la charla para cuando ella vuelva. No va a ser la semana que viene, pero quizás puede quedar para la última clase. Así que bueno, la mala noticia de hoy es esa, que no va a estar la directora de epidemiología presente hoy para contarnos cómo trabajan en la subsecretaría, pero a través de eso vamos a hacer otra actividad hoy, ¿sí? Va a ser una actividad, espero que sencilla para ustedes. Para mí es una actividad interesante porque vamos a trabajar con un poco para analizar un poco cómo son algunas situaciones con las que se trabajan en vigilancia epidemiológica. Así que bueno, vamos a trabajar eso hoy, ¿sí? Yo les voy a dar una pequeña introducción teórica, algunos ejemplos, ¿sí? Después les voy a mostrar algunas cositas en el Excel y luego nos vamos a separar en grupo como la vez anterior y les voy a dar ahí una consigna que ya se les mandé por el WhatsApp, está también en el aula virtual, así que bueno, ya les voy a ir avisando así coordinamos la parte de separación de grupos. Pero bueno, entonces, antes que nada, ¿hay consultas, dudas, alguna cuestión que quieran que veamos de los trabajos prácticos que ya presentaron, están por presentar o algún problema de grupo? Me mandaron mensaje a algunas personas, por ejemplo, de que ellos formaban parte de un grupo, pero que el grupo no colaboraba, ¿sí? Entonces estaban presentando los trabajos prácticamente solos, ¿sí? Entonces les pido a ustedes que sean solidarios, si forman parte de un grupo y hay otra persona trabajando por ustedes, sean solidarios, escríbanle, traten de ayudar, de coordinar, ¿sí? No hagan que el otro trabaje por ustedes, ¿sí? Y si alguien tiene muchos problemas con su grupo y quiere unirse o cambiarse a algún otro grupo, bueno, primero que nada tienen que coordinar con su grupo presente, diciéndole que va a cambiarse de grupo, y luego con algún grupo al que se quiere unir, ¿sí? Hablen con los otros grupos que quieran recibirlos, pónganse de acuerdo, y luego me mandan un mensaje privado diciéndome quiénes son, a qué grupo se irían y avisándole obviamente a ese grupo que se van a integrar, ¿sí? Yo puedo hacer los intercambios, los traspasos por el aula virtual, ¿sí? Así que les pido que sean solidarios, traten de trabajar todos en el grupo y si alguien tiene muchos problemas o, por ejemplo, sus compañeros del grupo lo abandonaron, está solo, me avisa y coordinamos ahí algún traslado, ¿sí? Y si por ahí tiene algún problema y no puede unirse a algún grupo, bueno, me avisa y vemos de qué otra manera podemos solucionarlo, ¿sí? Pero les pido solidaridad entre ustedes, ¿sí? Los trabajos no son difíciles, creo que lo más difícil es tratar de coordinar. Eh, bueno, ahí se están conectando todos. No hay consultas entonces con respecto a los trabajos prácticos. Bueno, recuerden que el trabajo práctico 5 ya está listo en el aula virtual, así que pueden ir leyéndolo, tienen tiempo todavía para realizarlo. Y luego nos quedaría el último trabajo práctico, el 6, ¿sí? Que va a venir después de la teoría, pero también va a ser una actividad cortita, sencilla, capaz que la podemos resolver en una semana nomás y con eso ya tendrían listo todos los trabajos de los módulos de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Entonces, si tienen todos los trabajos prácticos aprobados y tienen todas las evaluaciones aprobadas de estadística, ya estarían listos para hacer el coloquio final, ¿sí? Así que, bueno, ustedes me avisan si necesitan ayuda con alguna cuestión de los prácticos, si quieren consultar algún problema, lo vemos en algún ratito, ¿sí? Y si no, si están de acuerdo, comenzamos con la clase de hoy. ¿Les parece bien? Bueno, voy a tomar su silencio como un sí. Bien. Gracias, Carla. Bueno, vamos a... Ya. Bien, bien. Ahí se siguen conectando los chicos. Bueno, Buenas tardes, profe. ¿Usted sabe cómo sería el coloquio? Francisco, te cuento más o menos cómo fue el coloquio los años anteriores, ¿sí? Seguramente la profe Ana María los irá adaptando, mejorando o haciéndolos un poco más acordes a cada situación, a cada año, ¿sí? Porque todo depende de la cantidad de alumnos que tengamos, pero en general los coloquios suelen ser de manera grupal, no sé cuántos serán los grupos de este año, y se les da una base de datos y un instructivo para realizar un informe, ¿sí? Entonces tienen una base de datos en Excel y ustedes de esa base de datos tienen que empezar a analizarla,
sacar los datos, resumirlo, hacer tablas, gráficos, hacer alguna inferencia, quizás alguna manera de mostrar. Hay grupo de 4, dice Carlos, ¿sí? Que dice la profe. Así que generalmente son así los coloquios. Posiblemente les den una semana quizás para hacer el coloquio, ¿sí? Entonces les damos el coloquio, el instructivo, con la base de datos, y ustedes los van desarrollando, ¿sí? Y después tenemos que coordinar entre ustedes y nosotros, los profes, y cada grupo se va conectando a un día determinado, y ustedes lo que tienen que hacer es la defensa de ese coloquio, ¿sí? O sea, si son 4 en el grupo, bueno, los 4 van a tener que hablar o tratar de explicar algo de lo que hicieron, ¿sí? Si por ahí habla una sola persona, bueno, le haremos preguntas al resto del grupo para que todos demuestren que saben y que participaron, ¿sí? El coloquio no es difícil, es básicamente todo lo que vinieron haciendo durante el cursado de la materia, es analizar una base de datos, sacar medidas de resumen, tablas, gráficos, hacer alguna inferencia y obviamente hacer unas interpretaciones epidemiológicas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se podría hacer? Así que bueno, eso va prácticamente en el coloquio. El coloquio es bastante factible, tiene que ver mucho más con la parte estadística que con la parte epidemiológica en sí, así que no se preocupen por la teoría, va a ir más que nada práctica, pero por ahí pueden basarse, por ejemplo, en los informes de los boletines epidemiológicos para que ustedes se fijen cómo se redacta un informe, ¿sí? No es que digan, según yo, me parece que... no se redacta de esa manera, sino que tienen que redactarlo de tal manera que cualquier persona lo pueda leer y lo pueda entender, ¿sí? Entonces, prácticamente así sería el coloquio, Francisco. Bien, buenísimo. Me avisan por ahí si tienen alguna otra pregunta y si no, arrancamos les hago una pequeña introducción teórica de lo que vamos a ver y luego hacemos ahí unos ejercicios. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me avisan si tienen algún problema y vamos viendo. Fíjense, bueno. Ahí está. Muy bien. ¿Conocen estas palabras? Curva epidémica y corredor endémico. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy prácticamente, ¿sí? Vamos a ver qué es una curva epidémica. Ya vieron un montón de curvas epidémicas, ¿sí? En algunos ejemplos que yo les mostré, ejemplos de los módulos, por ahí en los boletines. Entonces, ¿qué es una curva epidémica y cómo esta puede ayudar a una epidemia? ¿Sí? Bueno, esta que ven acá en pantalla es una curva epidémica de casos confirmados en Argentina hasta el 14 de febrero de 2021, ¿sí? Ahí tiene un N, una cantidad, unos datos. ¿Qué será lo que está dentro del N? Es la cantidad de datos que claro, la cantidad de casos, la cantidad de datos que se analizaron, 2.025.798 casos, muy bien. Entonces, fíjense que este corredor endémico es lo mismo que los gráficos que veníamos viendo, ¿sí? Es como si fuese un histograma, pero súper grande. Entonces, pues, disculpe, como... ¿va a grabar ¿sí? la clase? No, porque no, esta va a ser para que trabajemos hoy, no hace falta. ¿Quieren que la grabe? ¿O no? Sí, profe, si no hay molestia. Bueno, pero la van a ver después, ¿no? Sí, profe, así nos guiamos más o menos de cómo leer Eh, o interpretar. dejen de mentir si después ni la ven a la clase. Bueno, ahí pongo a grabar. Bueno, esperemos un ratito ahí que se inicie la grabación y ya continúo. Bien, perfecto. Entonces, bueno, para contextualizar a los que están viendo solamente la grabación, hoy vamos a ver entonces vamos a hacer unos ejercicios para el módulo 5, la parte de vigilancia, y hoy vamos a ver lo que son las curvas epidémicas y los corredores endémicos. Entonces, como recién les estaba contando, esto es una curva epidémica, que es un gráfico que solemos ver en los boletines epidemiológicos. Ahora lo vemos todo el tiempo con las noticias del coronavirus, con las noticias del dengue, ¿sí? Entonces, esta curva epidémica es prácticamente un histograma, pero un histograma enorme, ¿sí? Donde acá, obviamente, que todos los gráficos tienen que tener un pie de gráfico, figura 1, curva epidémica de casos confirmados en Argentina, hasta, entonces tiene
los determinantes epidemiológicos, persona, lugar y tiempo. En el eje horizontal vemos acá todas las fechas, ¿sí? Desde el 3 de marzo hasta el 11 de febrero, ¿sí? Y acá en el eje vertical vemos la frecuencia, la cantidad de casos, la cantidad de personas que están analizadas, y acá la fuente de donde se obtuvo este gráfico, ¿sí? Entonces, ¿y qué es una curva epidémica y cómo esta puede ayudar en una epidemia? Entonces, para la identificación de una epidemia es necesario conocer la frecuencia precedente de la enfermedad, ¿sí? Consiste en la representación gráfica de las frecuencias diarias, semanales o mensuales de la enfermedad en un eje de coordenadas en el cual el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical la frecuencia, ¿sí? Y este tipo de gráficos, ¿para qué creen ustedes que les ayudaría? Imagínense que ustedes trabajan en vigilancia epidemiológica de la provincia, ¿sí? En la subsecretaría de epidemiología y se encargan de la vigilancia. ¿Y qué creen ustedes que les permite hacer estos gráficos? Desde el punto de vista de vigilancia, ¿no? Detectar si hay un aumento o una merma con respecto a los casos. Perfecto, perfecto. Prácticamente es eso. Vamos a analizar cómo cambia la frecuencia, o sea, si hay más o menos casos a medida que pase el tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá esto es de coronavirus, ¿sí? Entonces, esto es para todo el país que, fíjense que comenzó a aumentar la curva y en octubre tuvimos como un pico a nivel nacional, ¿sí? Y luego comenzó a bajar hasta diciembre y luego comenzó a ascender de nuevo y ahora ya no sé cómo está. Pero, entonces, les permite hacer muchas predicciones, planificaciones, les permite ver o hacer una predicción en qué momento se daría el pico o no. Y eso, por ejemplo, si ustedes están trabajando en el Ministerio de Salud de la provincia y tienen que, por ejemplo, preparar las camas de terapia, esto les ayuda a ver en qué fecha van a tener la mayor cantidad de casos o podrían tener la mayor cantidad de casos, ¿sí? También, bueno, ya les voy a explicar en la clase que viene qué otras cosas, qué otra información interesante se puede extraer de estas curvas epidémicas. ¿Bien? Y luego, ¿qué es un corredor endémico o canal endémico? Que es este grafiquito que vemos acá. ¿Lo vieron alguna vez en algún lado? No, profe. No, profe. Bueno, ahora les cuento qué es, cómo se hace y les voy a mostrar, les voy a enseñar cómo pueden ustedes crear uno, ¿sí? Entonces, este gráfico, este tipo de gráfico, es un corredor endémico o canal endémico, ¿sí? Y fíjense que acá dice, el corredor endémico semanal está dividido en semanas en el eje horizontal, ¿sí? Tengo las 52 semanas anuales, ¿sí? Y dice, semanal, varicela 2017, ¿sí? Provincia de Jujuy, histórico 5 años, del 2012 al 2016, ¿sí? Y después me dice semana epidemiológica 43 y que tiene un asterisco, ¿bien? Acá tiene la fuente, que es el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, la cantidad de casos, ¿sí? Se lo lee de la misma manera que una curva epidémica, pero ¿qué es este gráfico en sí? Primero que nada, los determinantes epidemiológicos, si queremos llamarlo de alguna manera, serían los casos de varicela, de las personas con varicela, en la provincia de Jujuy para el año 2017, ¿sí? Entonces, eso está representado en los casos nuevos, ¿sí? Está representado acá con la línea negra. Estos son los casos nuevos del año 2017. Y ahora, esto que dice acá, histórico de 5 años, 2012-2016, son que para hacer este canal, primero se tuvo la información de los casos de varicela que hubo en todos estos años, en el 2012, en el 2013, 2014, 15, hasta el 16, ¿sí? Para cada una de las semanas, o quizás, bueno, puede ser para cada una semana, quizás puede ser para cada mes, ¿sí? Pero entonces había información para cada una de las semanas de varicela, la cantidad de casos que había por semana, durante 5 años, desde el 2012 a 2016, y también para el año 2017, pero en el año 2017 solamente se llegó hasta la semana 43, que es esta que tiene acá el asterisco, ¿sí? Fíjense que el 2017 llega hasta ahí. ¿Por qué llega hasta ahí nomás? Porque esa debe ser la fecha de este boletín. Se hizo este estudio hasta esa fecha, ¿sí? Y ahí lo presentaron. Después siguieron analizando cómo iba la curva, pero se realizó hasta ahí. Entonces,
¿Para qué me sirve a mí saber qué sucedió en los últimos 5 años de varicela, sí? Entonces, esta gráfica permite describir oportunamente un número inusual de casos durante un año para aplicar medidas de control. Corresponde a la franja delimitada por los límites inferiores y superiores del gráfico y representa el rango de variación esperado de casos en cada unidad de tiempo del año. Es decir, se tenía información del 2012 al 2016, ¿sí? Y para cada una de las semanas, con todos esos años, se calculó el primer cuartil. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Qué era el primer cuartil? Se calculó el primer cuartil. El cuartil, recuerden que tanto el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil o en la mediana, que es lo mismo que el segundo cuartil, son medidas de ¿qué? De orden, ¿sí? Medidas de orden, de posición. Eso le dice cómo se acomodan, por ejemplo, el 25% de los datos inferiores, el 25% de los datos que están en el medio, el 25% de los datos que están encima de eso y el 25% de los datos superiores, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo con estas medidas de posición, ¿sí? Lo que hago es marco unos canales de seguridad. Por ejemplo, digo, supónganse, para la semana 4, yo calculo el cuartil número 1, que es este valor que está entre la línea verde y la línea amarilla, ¿sí? Entonces, acá tengo el 25% de los datos. Luego, calculo el cuartil número 2, que está el límite entre la línea amarilla y la línea naranja, ¿sí? Que ahí tengo ya desde el eje horizontal hasta la línea amarilla, tengo el 50% de los datos históricos, y luego calculo el otro 25% más, que se llegaría hasta el tercer cuartil, ¿sí? Que sería el límite de esta franja naranja, ¿sí? Este sería el tercer cuartil, y luego ya el cuarto cuartil está más arriba, ¿sí? Llega hasta el final. Entonces, ¿para qué hago yo todas estas líneas de seguridad? Porque yo saco de alguna manera como un promedio, no es promedio exactamente, sino que son cuartiles. Saco un promedio de cómo fueron los casos, en este ejemplo de varicela, durante los últimos 5 años, ¿sí? Y con esa información yo construyo mis canales de seguridad o mis canales endémicos, que eso me representa a mí cómo se mueve un comportamiento más o menos general de los últimos 5 años de la varicela. Y eso me sirve a mí para poder comparar qué pasa en el año 2017 con los últimos 5 años anteriores, ¿sí? Entonces, fíjense que en la zona verde es la zona de éxito, que es lo que nosotros esperamos que suceda, que haya pocos casos, ¿sí? Que haya pocos enfermos. Esta es la zona de éxito. Después, la zona amarilla es una zona de seguridad, ya la zona naranja es una zona de alerta, ¿sí? Y acá no está representado, pero en algunos otros gráficos, después de la zona naranja, viene una zona, supónganse, de color rosado, que ya es la zona de pandemia, ¿sí? O de epidemia o de brote, si queremos decirlo de una manera menos agresiva. Entonces, nosotros armamos estos corredores y graficamos sobre él el año actual que estamos analizando. Entonces, fíjense cómo se comportó la varicela al comienzo del año 2017. Primero, bueno, comenzó en una zona de seguridad, pasó un poquito por una zona de alerta, pero luego bajó. Estuvo en zona de éxito mucho tiempo, comenzó a subir, acá hizo un pequeño pico, pero no pasó nada, siguió en zona de seguridad, siguió en zona de éxito, se mantuvo de nuevo en zona de seguridad, o sea que tuvo un comportamiento, ¿qué piensan ustedes? ¿Bastante usual o bastante inusual para lo que eran los años anteriores? Inusual, profe. ¿Por qué Porque piensan que es viene inusual? subiendo. Sí, pero fíjense que cómo son los años anteriores también. Pasa primero bajito, comienza a aumentar, y como que en esta parte haría su pico, ¿sí? Acá, bueno, quizá lo hizo un poquito antes, pero no sabemos qué sucede en esta parte del año. Entonces, para mí, sería que se comporta de manera bastante usual, ¿sí? No sobresale, no tiene, por ejemplo, un aumento acá, que eso sería un comportamiento inusual, un comportamiento del cual nosotros no lo esperamos, ¿sí? Fíjense que entre la línea naranja y la línea amarilla tenemos el 50% de los datos históricos, ¿sí? Entonces, este sería como el comportamiento más esperado. Por ahí, si lo tenemos más bajo, mucho mejor, pero
tenemos que llamar alerta cuando, por ejemplo, la curva negra pasa por encima de esta zona, ¿sí? Entonces ahí ya estaríamos en momento de un brote, cuando supera la frecuencia usual. ¿Se entiende un poco la idea de este corredor endémico? Ahora les voy a mostrar cómo se construye un corredor endémico para que les quede un poco más claro. Pero antes de eso les voy a mostrar acá otro ejemplo. Fíjense, este es otro corredor endémico, también de la provincia de Jujuy para el año 2017, pero con diarrea, ¿sí? Para todas las edades. Entonces acá también tenemos la zona de éxito, la zona de seguridad, la zona de alerta y por encima la zona de brote, ¿sí? Y fíjense cómo se comporta la curva para el 2017. Comienza un poco alto, pero rápidamente baja y se mantiene bastante bien entre la línea de éxito y la línea de seguridad, ¿sí? En ningún momento sobrepasa a la zona de alerta o a la zona de brote, ¿sí? Por ejemplo, este es otro tipo de curva epidémica, pero este se utilizó ¿para qué? No sé si recuerdan las noticias a comienzo del año pasado, que, bueno, este fue uno de los fundamentos por los cuales entramos en cuarentena, ¿sí? Porque en la curva azul, a ver, creo que este es el mismo ejemplo, sí. La primera curva y la primera montañita sería el supuesto 1, que hubiese pasado si no hubiésemos tomado ninguna medida de control, ¿sí? Hubiesen aumentado rápidamente los casos, y fíjense que esta línea de acá, esta línea puntuada, representa la capacidad de carga del sistema de salud. Supónganse la cantidad de camas que pueden haber en terapia, ¿sí? Entonces, si había más de esa cantidad de enfermos, bueno, el hospital ya no iba a dar abasto, entonces se decidió entrar en cuarentena, o sea, alargar mucho más el tiempo de contagio, pero eso iba a hacer que las personas se vayan enfermando de manera mucho más gradual y no sobrepasar la capacidad de carga del sistema de salud, ¿sí? Este es otro tipo de curva epidémica, ¿sí? Fíjense, esto es muertes totales observadas en línea roja, ¿sí? Acá tenemos de 2018, 2019, 2020, y acá comienza el 2020, ¿sí? Muertes totales observadas y esperadas en línea negra. Entonces fíjense cómo son las muertes esperadas, va bastante bien. Acá, bueno, acá algo pasa, y acá también, ¿sí? Y luego el intervalo de confianza es más o menos el intervalo que nosotros esperaríamos, ¿sí? Entonces esto es para España. Fíjense qué pasó acá en el 2018, ellos tienen el verano en julio, agosto, entonces acá hubo una ola de calor, ¿sí? Y acá tuvieron un montón de muertes, ¿sí? Después, bueno, siguieron ahí las muertes según lo esperado, y acá hubo otro episodio, ¿sí? Que superó las muertes esperadas. Acá fue la gripe, acá, bueno, se comportó de nuevo igual, y acá ya comenzó el 2020, perdón, y acá fíjense qué pasó con el COVID, superó muchísimo el número de muertes esperadas, ¿sí? A ver, mortalidad por encima de la norma del 2020, bueno, acá es lo mismo, muertes registradas, ¿sí? Muertes probables y muertes previstas, lo mismo acá. Fíjense cómo hizo el COVID, hay un montón de muertes en poquito tiempo, ¿sí? Bien, entonces, más o menos les quedó un poco la idea de para qué sirven estas curvas epidemiológicas y los corredores endémicos. Ahora les voy a mostrar en un Excel cómo podrían ustedes construir un corredor endémico, ¿sí? Esto les va a ayudar a entender un poco el concepto, la idea, ¿sí? Están viendo ahí el Excel, ¿verdad? Fíjense, yo tengo acá casos de dengue en la ciudad. No sé qué preguntaron ahí, pero si están viendo y está todo bien, no hay ningún problema, ¿sí? Si no llegan a ver el Excel, me avisan. A ver, vamos a ver quién se conectó. Sí, se ve, profe. Buenísimo, buenísimo. Ahí vamos. Fíjense entonces. Casos de dengue en la ciudad XY, ¿sí? Entonces, el problema es el dengue. Tenemos los meses, enero, febrero, marzo, abril. Y acá yo tengo para el año 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14. Y el año 2015 es el que a mí me interesa estudiar, ¿sí? Entonces, fíjense que todos estos años anteriores yo tengo, son 7 años, ¿sí? Generalmente los corredores endémicos se arman con información de 5 a 7 años por lo menos, ¿sí? 7 años está perfecto. Entonces,
Yo tengo la información de los 7 años, fíjense que cada uno de los meses yo iba registrando, yo no, pero bueno, el ejemplo, la cantidad de los casos de dengue que había para cada año, en cada mes de la ciudad esta, ¿sí? Entonces, y este es el año actual, el año que yo estoy estudiando, ¿sí? Fíjense lo que voy a hacer acá. Yo armo, a partir de esta tabla, voy a armar una tablita nueva, voy a poner los meses, enero, febrero de nuevo, y acá voy a armar el cuartil número 1. No sé si se acuerdan de eso, ¿sí? Cuartil número 2, cuartil número 3, y acá voy a poner de nuevo esta misma información del 2015, ¿sí? Lo voy a hacer en esta hoja 2 que está en blanco. Entonces, vamos a utilizar un poco las fórmulas que tiene Excel, ¿sí? ¿Cómo se calculan los cuartiles? Si alguien no se acuerda que era un cuartil, entren a los prácticos, debe ser el práctico 3. Ahí tienen la parte de los cuartiles, lo pueden repasar. Y en Excel se arman así, ¿sí? Siempre se escribe el igual para la función. Y voy a escribir cuartil, ¿sí? Cuartil. Y acá yo tengo que seleccionar la matriz, o sea, cuáles son los datos de los cuales quiero calcular el cuartil. Y fíjense, yo voy a seleccionar desde el 2008 al 2014, ¿sí? Y luego tengo que ponerle un punto y coma y poner, por ejemplo, si es el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. Y el mismo Excel me da acá el ejemplo. Cuartil, le voy a poner acá, cuartil 1, cierro paréntesis y aprieto Enter, ¿sí? Y ahí se me calculó el cuartil 1 para enero, y yo, si lo calculo, por ejemplo, en el primer mes, ya lo puedo estirar para abajo y me calcula los cuartiles para todos los meses, ¿sí? Fíjense acá el cuartil número 2, como es la fórmula, cuartil, abro paréntesis, selecciono para el mes de enero, ¿sí? Y le pongo punto y coma y le pongo 2 para el segundo cuartil, aprieto Enter, y acá en el tercer cuartil lo mismo, igual, cuartil, selecciono los datos de cual quiero calcular el cuartil y le pongo cuartil número 3 al tercer cuartil, ¿sí? Y ahora que ya tengo hechas estas formulitas para las primeras, puedo hacer lo mismo en los de abajo. Y todos los cuartiles. Ahora, para el año 2015 me gustaría analizar, voy a simplemente copiar esta información y la voy a pegar acá, ¿sí? Vamos a cambiar este color para que esté diferente. Bueno, y ahora que ya tengo hecha esta tablita, voy a hacer un gráfico, ¿sí? Fíjense, voy a seleccionar todos los datos y todos los meses, pero no voy a seleccionar por ahora esta parte de acá arriba. Simplemente los meses, la columna del primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y el año en estudio, ¿sí? Y ahora voy a insertar gráfico y voy a elegir este que está acá, que es insertar gráfico de áreas, ¿sí? Y voy a elegir la segunda opción, que es áreas apiladas, ¿sí? Elijo áreas apiladas. Muy bien, todavía no está listo este gráfico, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me aparecen serie 1 en azul, serie 2 en naranja, serie 3 en gris, serie 4 en amarillo, ¿sí? Pero en realidad este gráfico todavía no está listo. ¿Por qué? Porque la serie 4, fíjense, a ver si puedo seleccionarlo, en la serie 4 hace referencia al año 2015, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es cambiar tipo de gráfico. Voy a apretar con el botón derecho, cambiar tipo de gráfico, o aprieto acá arriba y me voy acá donde dice cuadro combinado. Aprieto ahí. Luego, ¿se acuerdan que el año 2015 era serie 4, ¿sí? Entonces este lo voy a dejar como líneas, el de abajo, y a los otros los voy a dejar como áreas apiladas, ¿sí? Áreas apiladas y áreas apiladas. Y ahí ya tengo más o menos listo mi gráfico, ¿sí? Entonces, ya va queriendo, tiene un poco más de forma. Al color este naranja, amarillo, lo puedo poner más oscuro, por ejemplo. Le voy a poner contorno negro, para que sea. Entonces, al color azul, lo vamos a cambiar a color verde, ¿sí? Acá el color este lo vamos a poner en color amarillo.
color amarillo, acá lo vamos a poner en color naranja. Esto es meter dedos y probar, ¿sí? Y luego, fíjense que yo puedo cambiar el color del fondo también, ¿sí? Entonces aprieto con el botón derecho y le vamos a poner un color naranja, ¿sí? Si yo quiero que estos bordes lleguen hasta acá, hasta el final, es una cuestión de edición. Aprieto sobre el eje, botón derecho, dar formato al eje. Y acá donde dice posición del eje, tengo que apretar en marcas de graduación, ¿sí? Esto es una cuestión de formato nomás. Ahí está. Le puedo sacar las líneas estas del fondo. ¿Sí? Apreté el botón suprimir. Y ahora lo que nos faltaría sería cambiar el título. Acá tengo... ¿Dónde está esto? Este. Entonces yo voy a copiar, por ejemplo, esto. Corredor endémico mensual de dengue, Ciudad Iquijí, 2015, histórico 7 años, de 2008 a 2014, ¿sí? Pongo copiar. Voy a pegar acá. Y nos faltaría solamente ponerle cómo se llama cada una de estas zonas, ¿sí? Entonces, fíjense que la verde es la de éxito, la amarilla de seguridad, la naranja es de alerta, bueno, acá ya sería brote, ¿sí? Entonces, eso lo podemos cambiar así. Yo lo escribo acá, por ejemplo, tengo problemas con el teclado. Éxito, seguridad, alerta, ¿sí? Y esta va a ser la última, la línea negra va a ser 2015, ¿sí? Entonces, le voy acá al gráfico de nuevo, voy a poner seleccionar datos, ¿sí? Y acá donde dice entrada de leyenda, que dice serie 1, 2, 3, bueno, la serie 1 la voy a modificar y le voy a poner éxito. Aprieto donde está la celda de éxito y ya está. Ya me aparece la palabrita éxito, ¿sí? La serie 2 voy a modificar, aprieto en seguridad, voy a aceptar y ahí tengo seguridad. Serie 3, modificar, alerta, aceptar. Allá aparece la zona de alerta. Y la serie 4, modificar. Y el año 2015. Ahí está. ¿Sí? Y con eso ya tengo hecho mi corredor endémico. Entonces, fíjense que ustedes pueden ver. Acuérdense que en el ejemplo del PowerPoint estaba hecho por semanas, que eso sería lo ideal, ¿sí? Recuérdense que en epidemiología siempre trabajamos por semanas epidemiológicas, pero acá no teníamos tantos datos, sino que era para hacer el ejemplo, datos por mes. Entonces tiene enero, febrero hasta diciembre. Y acá en este ejemplo pueden ver que los casos actuales se mantienen en zona de seguridad, pero a partir de marzo comienzan a aumentar a la zona de alerta y ya para el mes de julio está en situación de brote, ¿sí? Situación de alarma, donde tendríamos que tomar alguna medida para tratar de bajar esta curva, ¿sí? Para tratar de que disminuyan la cantidad de contagios, ¿sí? Como estamos trabajando con dengue, bueno, podríamos pensar alguna solución relacionada con eso. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Quedó más claro, más complejo? ¿Qué piensan? Bueno. Bien, bueno, buenísimo. Fíjense que acá en la solapita de vigilancia dentro del aula virtual, les dejé, bueno, la actividad que vamos a hacer ahora, esa la pueden descargar o también se las mandé por el WhatsApp. Y también les dejé esta base de datos para generar un correo endémico, que es lo mismo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces van a encontrar la hoja 1, que ya está todo armado con los datos de todos los años, y ya está hecha la tablita esta y ya está hecho el gráfico, ¿sí? Pero también les dejo la hoja 2, se la dejo en blanca. Yo lo hice ahora, pero la hoja en 2 está más o menos así, para que ustedes practiquen, si quieren hacerlo, y prueben a hacer un corredor endémico, ¿sí? Y la hoja 3 creo que es lo mismo, así que no le presten atención. Pero bueno, eso queda ahí si ustedes tienen ganas de practicar.
pueden hacerlo. No es necesario que lo sepan hacer, obviamente, pero los dejo ahí como alguna herramienta si es que alguna vez le hace falta. Bueno, ahora vamos a ver quién se conectó ahí. Ahora lo que les pido a ustedes es que descarguen esta actividad del día, ¿sí? Que es, yo la tengo abierta acá, ¿sí? Y yo les voy a pegar en el chat del Meet para que nos separemos en grupos, ¿sí? Igual que la otra vez. A ver, acá pongo en el chat. Ay, ¿quién me dijo que vaya más despacio, como se ve? 10 minutos, ¿sí? ¡Ja! Fernanda. Bueno, Fernanda, te pido perdón, recién leo. Lo bueno es que la clase quedó grabada, así que ahí podés ver todo lo que necesitas. Ahora sí, les dejo ahí en el chat, fíjense, 2 enlaces. Entonces, como hicimos la vez pasada, los que tengan apellidos entre la A y la E, entran en ese enlace. Esperen, yo los tengo que abrir a los enlaces antes que ustedes no entren a ningún lado. Bien. Bueno, ahora sí, chicos. El grupo 1, los que tengan apellidos entre la A y la E, entran al primer enlace. El grupo 2, los que tengan apellidos entre la F y la M, entran al segundo enlace. Y el grupo 3, los que tengan apellido entre la O y la Z, se quedan aquí donde estamos, ¿sí? Entonces, yo les mandé por el WhatsApp y también el aula virtual la actividad del día, ¿sí? Entonces, el grupo número 1 hace la actividad 1, el grupo número 2 hace la actividad 2 y el 3 hace la actividad 3. Y así no vamos a tener ningún tipo de problema. Yo voy a dejar de grabar ahora para que ustedes trabajen